Hola, hola a todos. Bueno, tenemos este encuentro, vamos a hacer este video porque ha salido la guía de orientación al aspirante a las pruebas escritas para ingresar al concurso docente 2022, la prueba que está programada para el 25 de septiembre. Ingresando a la página de la Comisión Nacional de Servicio Civil, pues ya está ubicado en la sección para que podamos encontrar esta documentación importante. Estamos contentos porque venimos trabajando en el grupo de estudio con toda la información relacionada con las generalidades, con los antecedentes de este tipo de pruebas, con la información que ha salido en la convocatoria actual que corrobora con este documento que acaba de salir. La normatividad o la base normativa es la misma, entonces es importante como entender esa secuencia y entender esas dinámicas, esas competencias, esos componentes alrededor de esta prueba tan importante para muchos de los docentes o para todos los docentes pues que aspiran a darle continuidad a su proceso de nombramiento, bien sea para cambiarse de sitio porque por primera vez van a ingresar al sistema o a la carrera docente. Entonces es fundamental, vamos a revisar el documento, qué es lo que nosotros vamos a encontrar en este documento, en esta guía. Todo esto desmenuzado, pues nosotros venimos trabajando ya, reitero, desde la generalidad, desde la normatividad, desde esos documentos transversales, desde los referentes nacionales, los referentes de apoyo, los documentos guías dentro de la escuela pedagógica que orientamos para fortalecer esas habilidades, esas capacidades, ese conocimiento de la disciplina, del cargo al cual aspiramos y pues que reitero se complementa con esta guía que acaba de salir por parte de la comisión. Entonces vamos a darle un repaso a este proceso que tiene que ver de hecho con esta documentación alrededor de esta prueba y es importante que nosotros vamos como revisando, vamos como entendiendo cuáles las dinámicas y qué es lo que vamos a encontrar. Bien, en el contenido pues está todo la parte de lo que contiene el documento, el propósito de la guía, los acuerdos que regulan el proceso de selección. Recuerden que hubo un acuerdo de convocatoria por entidad territorial con el número de plazas rurales y no rurales. Vamos a encontrar las pruebas que se van a aplicar, el objetivo de hecho de estas pruebas, quienes aplican las pruebas, que ya en este caso saca la Universidad Libre, que también fue la encargada de establecer los procesos del concurso para los territorios del posconflicto. ¿Cuál es el carácter y la ponderación de las pruebas? ¿Cuál es el formato y los tipos de pruebas a los cuales nos vamos a enfrentar? Todas las personas que vamos a presentarlo. La hoja de respuestas de las pruebas del examen, los ejes temáticos que se evalúan. Estos ejes temáticos, importante que después de la revisión de esta guía vayamos con nuestro número de cédula y ingresemos al enlace que aparece aquí en esta guía a la página que ha determinado la Universidad Libre y podemos conocer los ejes temáticos de cada uno de los perfiles a los cuales nosotros nos hemos presentado, para que tengan en cuenta eso. ¿Cómo se van a calificar? También aparecen unos indicadores y aspectos a tener en cuenta cuando vamos a aplicar la prueba, la citación a la prueba, bueno, las ciudades, los horarios y los tiempos, que es importante también que lo revisemos, y los documentos válidos de identificación, las instrucciones y sugerencias para presentar la prueba. Esto nos muestra el contenido junto con algunas particularidades, si hay una situación de discapacidad, cómo va a ser el proceso de publicación de los resultados y además las reclamaciones y las referencias de esta documentación. Entonces, ya tocamos en la parte de introducción, es importante aquí resaltar la base normativa de esta guía, habla de la constitución política, habla fundamentalmente de la ley 909, los artículos 27 y 28 que tienen que ver pues también con todo este proceso del cumplimiento de requisitos y algo fundamental, el decreto ley 1278, que es el estatuto que está vigente y al cual van a ingresar o vamos a ingresar al sistema especial de la carrera docente. Lo demás ya es una base también normativa de la Comisión Nacional de Servicio Civil, como es esa argumentación jurídica al respecto. Hay algunos elementos que ya se vienen trabajando porque salieron en los acuerdos de convocatoria, porque salió en el anexo de especificaciones, de etapas, del procedimiento alrededor de este proceso. Sin embargo, aquí aclara el propósito de la guía, que es orientar a los aspirantes sobre todo lo que tiene que ver con la prueba escrita.
va a brindar la información necesaria. Luego vienen los acuerdos que regulan el proceso de selección. Aquí los digamos que lo que hace es referenciarlos, pero ustedes pueden ir al acuerdo de convocatoria de la entidad territorial certificada a la cual ustedes se inscribieron y pues pueden de hecho revisar todo lo concerniente a la convocatoria. Aquí hace una relación simplemente del número del acuerdo de convocatoria, que es importante que lo tengamos en cuenta en caso tal de que requeramos consultar alguna información. ¿Qué pruebas se van a aplicar? Bien, acá también ya hemos hablado bastante de eso, hemos profundizado un poco. Los aspirantes que van a tener en cuenta o van a ser parte de contextos no rurales, pues son dos aspectos generales que tienen que ver con las actitudes y con las competencias básicas y la prueba psicotécnica. Nosotros hemos ido profundizando un poco bastante en la escuela pedagógica con respecto a estos términos, a estas definiciones, a estos procesos y con qué nos vamos a encontrar. Y lo asociamos mucho a la normatividad, lo asociamos mucho al concepto que tiene el mismo ministerio, la misma Decreto Ley 1278 sobre lo que implica la evaluación por competencias. Igualmente para los que se van a presentar para las zonas rurales, pues lo han denominado prueba de conocimientos específicos y pedagógicos y la prueba psicotécnica también fundamental en este proceso. Entonces aquí, además de que vamos a tener diferencias desde el rol docente, o empecemos desde el rol directivo docente, rector, coordinador o director rural, además de tener docentes de aula, docente de preescolar, docente de las áreas del conocimiento para la educación secundaria y media, y además de los docentes orientadores, pues también tenemos la característica que nos presentamos para zona rural o nos hemos inscrito para las zonas no rurales. ¿Listo? Todo eso es importante entenderlo para contextualizarnos, para entender las comunidades educativas a las cuales nosotros nos vamos a dirigir y la intención también de cada una de las preguntas. El objetivo de las pruebas, también en la escuela profundizamos un poco sobre el decreto 1075, cuáles son los elementos y la referencia alrededor de este proceso. Aquí explica claramente el objetivo fundamental, explica cómo abordar la prueba de aptitudes y competencias básicas, la prueba de conocimientos específicos y pedagógicos alrededor del contexto rural y pues la prueba psicotécnica que también aplica para todos. Nosotros en la escuela pedagógica lo que hicimos fue la conexión con la normatividad, la guía 31, la guía 34, cuáles son esos elementos del sistema de evaluación, del manual de convivencia y los otros documentos que realmente hacen parte del proceso educativo. Pues ¿quiénes van a aplicar la prueba? Considero pues que todos los inscritos, todos los que hacen parte de este proceso. Fundamental el carácter y la ponderación de las pruebas escritas, entender que si no se obtiene el puntaje mínimo, pues no se va a continuar en el proceso. Recuerden que es de la primera parte, la prueba psicotécnica es clasificatoria, no es eliminatoria, pues hacen esas claridades alrededor de eso. Y luego nos presentan los cuadros, ¿no? Los porcentajes para el directivo docente, en el caso de las zonas no rurales del 55% para las aptitudes y competencias básicas, y para los docentes del 65% en las aptitudes y competencias básicas. Hay un desglose en la psicotécnica que para el directivo docente en las zonas no rurales vale el 15% y en las zonas, y para los docentes vale el 10%. Ahí está, ahí también hace la claridad. La prueba de aptitudes y competencias básicas es eliminatoria, es decir, que si usted no aprueba con 60 puntos para docente y con 70 puntos para directivos docentes, pues ya no continúa en el proceso. Diferente a la psicotécnica, que es clasificatoria, es decir, para que le sume o le reste el puntaje, pero no tiene un puntaje mínimo que lo va a descalificar. ¿Listo? Para el caso de las zonas rurales, sí se mantiene el porcentaje para los directivos docentes en la prueba de conocimientos específicos y pedagógicos del 55%, pero a los docentes le aumenta, que va a ser el 70% del valor de toda la prueba, bueno, ni siquiera de toda la prueba, de todo el proceso. En la psicotécnica es 15 y 10 también,
Y en la clasificatoria pues ya están los otros elementos como la valoración de antecedentes. ¿Cuál es la diferencia? En este caso vemos que confirma la diferencia entre la zona no rural, que va a tener un proceso de entrevista, con la zona rural, que no va a tener proceso de entrevista, según la tabla 2 y 3 que nos muestra también esta guía, y lo que está decretado en la 574 del 2022, que aquí hacen la referencia. Importante, fundamental esto, entender el formato y los tipos de preguntas. Varios elementos, pero me voy a situar en unos. El modelo de evaluación tiene que ver con las competencias laborales de la Comisión Nacional de Servicio Civil por un lado, y la otra, el formato de pruebas de juicio situacional. ¿Qué sucede con esto? Pues un método de diseño de pruebas para la evaluación de competencias y rasgos psicológicos que deben presentar los aspirantes. Obviamente aquí desde situaciones hipotéticas, teniendo en cuenta que se va a simular condiciones de contexto laboral y cómo estamos nosotros respondiendo a esas condiciones desde las funciones del cargo al cual nos hemos presentado. Esto es importantísimo. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a encontrar una serie de ítems, ¿sí? Y que van a contextualizarnos o van a tener situaciones cotidianas cercanas, van a reflejar de hecho contextos educativos, rurales, no rurales, y nosotros pues tenemos que responder a ellas. Reitero, desde las funciones al cargo al cual nos hemos presentado. En este tipo de ítems pues nos confirman que es de selección múltiple con única respuesta, constan de un caso, un enunciado, 3 opciones de respuestas, una opción de respuesta correcta, y vamos a encontrar de 3 a 5 enunciados para evaluar los diferentes aspectos que se relacionan con las competencias que nos van a evaluar. Importante eso. Luego empieza ya a presentar ejemplos de los ítems diseñados, y aquí es fundamental la conexión que se tiene con la normatividad actual, con los procesos. Por eso también estoy muy contento porque lo asocia mucho a todo lo que nosotros hemos venido trabajando en los grupos de estudio en la escuela pedagógica, alrededor de qué es lo que tenemos que estudiar, qué información nos sirve para el concurso docente. Entonces aquí reiteramos con el formato de los tipos de preguntas que se van a dar para las pruebas de conocimientos específicos y pedagógicos, contexto rural y actitud y competencias básicas para el contexto no rural. En este sentido ya empieza a plantear, pues empieza con el contexto no rural, hablar de la prueba de actitud y competencias básicas, nos relaciona el nombre del indicador, la denominación, el contexto y el caso, ¿sí? Después del caso ya viene el enunciado, es decir, qué nos quieren dar y las alternativas o las opciones de respuesta como comúnmente lo llamamos. Entonces, aquí nos dan las alternativas y nos justifican por qué es una y por qué no es la otra, ¿sí? Ellos comienzan con un ejemplo muy claro que es de razonamiento cuantitativo. Bueno, aquí lo relacionan con razonamiento matemático. Pero fundamental acá que empiezan a relacionar en la parte final bibliografía del enunciado y empezamos a revisar, por ejemplo acá, como el material, el insumo para esta pregunta tiene que ver con las pruebas saber, razonamiento cuantitativo, saber 11, y también es un acierto del proceso de estudio que nosotros hablamos. En uno de los videos que hemos hecho para los grupos de estudio, planteamos de hecho esa posibilidad de que empecemos a revisar saber 11, saber pro, las guías de orientación que han salido en los otros concursos, incluso también los estándares internacionales alrededor del razonamiento cuantitativo. Esto es valioso porque esto los va a situar a ustedes en una documentación que es fundamental que podamos entender. Lo mismo sucede con la prueba psicotécnica. Hablan del indicador, de la denominación, es decir, si directivo docente, del contexto, el caso, el enunciado y la alternativa. Vamos con ese orden. Y nos volvemos nuevamente a encontrar, acá en la parte de abajo, miren, esto que venimos hablándolo en todas las posibilidades de intervención y diálogo que hemos tenido y de capacitación y de profundización. Entender la guía 31, ¿sí? Que es la guía de la evaluación anual de desempeño docente.
¿Por qué? Pues porque ahí están las competencias funcionales, competencias comportamentales, están cada una de las áreas de gestión establecidas también para entender mucho al respecto. El decreto ley 1278, que es de qué habla, ¿sí? Que es el del estatuto, y ahí pues el concepto de competencia y también cómo se plantea cada una de las evaluaciones referente a los docentes que están nombrados bajo ese estatuto. La ley 715 de 2001 y la ley 100, perdón, la 715 de 2001 y la ley 115, que son las referencias que los plantean acá, que una explicación cuando hicimos en las clases de profundización detallamos cuáles son esos artículos y esos parágrafos, pues que nos sirven, ¿no? Porque todo el documento, ustedes saben que pues habla de muchos aspectos, pero hay algunos mucho más claves para el proceso de ingreso al concurso docente. Sigue mostrando ejemplos, el indicador, la denominación, el contexto, ¿sí? Habla del caso, el enunciado y la alternativa. Y yo sigo, porque esto ustedes van a poder desglosarlo y nosotros también con el grupo de estudio vamos a poder entender y revisar la intencionalidad de cada una de estas pruebas, pero algo importante, ¿sí? Porque eso tiene que ver con mi fortaleza disciplinar, con lo que yo debo conocer alrededor de la norma, alrededor de mi disciplina y alrededor de la pedagogía. Vuelve a tener referencia aquí en la parte de abajo, guía 31, decreto ley 278 de 2002. Y así sucesivamente, ya aquí nos metemos con los contextos rurales, ya hablamos de conocimientos específicos y pedagógicos, hablamos de la lectura crítica, donde no podemos dejar de lado acá lo que implica la comprensión de textos, lo que implica los niveles de lectura literal, inferencial, crítico, intertextual, la denominación, el contexto rural, el enunciado, y aquí habla realmente de las alternativas y justifica por qué una es correcta y por qué las otras son incorrectas. Retomemos nuevamente acá, ¿qué sucede de dónde se toma esa referencia de la lectura crítica? De toda la guía de orientación de las pruebas Saber 11, el marco de referencia pues, que ha establecido el ITFES, teniendo en cuenta estos elementos que deben hacer parte de la lectura crítica. Ya hemos establecido unos componentes alrededor de este proceso dentro del aula virtual que hemos establecido para el grupo de estudio, pero es fundamental que esto, si ustedes quieren, por eso hemos insistido, para su propio plan de preparación, que usted se conozca y sepa si esta es una fortaleza o si este es un aspecto a que seguir mejorando, pues ustedes sepan de dónde se ha sacado la información. Entonces esta guía es muy importante por eso, porque nos está mostrando de dónde está saliendo la información alrededor de este proceso. Sigue mostrándonos ejemplos, sigue mostrándonos con la misma estructura, indicador, denominación, contexto, caso, enunciado y alternativa. Para este caso muestra el indicador de comunicación y relaciones interpersonales. ¿De dónde salió eso? Pues de los elementos de la guía 31 también. Vamos a ver acá abajo. Y así encontramos cada una de las preguntas. Miren, lo que les decía acá. ¿Cuál es la bibliografía de esta pregunta? Guía 31, Decreto Ley 278 de 2002, Ley 715 de 2001, Ley 115 de 1994. ¿Yo qué recomiendo, profes? Que ustedes no hagan procesos memorísticos alrededor de las preguntas. Es importante el proceso técnico, pero también es importante que yo me fortalezca en los conocimientos necesarios para responder a estas pruebas. ¿Y cómo me fortalezco? Pues teniendo, y lo repito nuevamente porque ya lo dije, cuando me fortalezco en los conocimientos normativos, disciplinares de mi área y pedagógicos, son fundamentales. Entonces, entender los procesos de las instituciones, entender los documentos institucionales, la referencia nacional, referentes de apoyo. Hay que ser muy repetitivos en esto porque la información está. Sí, claro, nosotros en la escuela pedagógica la tenemos de una manera organizada, secuencial, pues para que ustedes lleguen al conocimiento, pero es fundamental que este tipo de documentos ustedes los tengan claros y sean un insumo para responder a este reto, a este desafío, a estos casos que se les están presentando acá. Nuevamente nos encontramos con la iniciativa como indicador, la denominación docente, contexto. ¿Sí? Aquí de pronto no ha sido como muy específico hasta ahora. De hecho, no lo hemos visto en todo el documento. El docente del área de lenguaje, el docente del área de matemáticas, sino que ha sido docente o directivo. ¿Sí? Entonces,
pero nos está mostrando cuáles son los elementos, los documentos de referencia. Que si ustedes revisaron el ABC que compartimos, el ABC del concurso de ingreso al Sistema Especial de Carrera Docente, donde tocamos en 3 elementos: en la exploración, el conocernos, y luego en la profundización, el empezar a revisar toda la normatividad que acá nos está referenciando, y luego empezar a hacer la práctica, que ya empezar es a entender como las preguntas y entender cada uno de estos procesos. Así vamos en el resumen. La guía metodológica de la evaluación anual de desempeño, que es la guía 31, aquí nos colocan también el proyecto de educación ambiental. Por eso es importante la referencia de todos los proyectos pedagógicos, como es competencias ciudadanas, medio ambiente, afrocolombianidad, todos esos documentos que hacen parte de los procesos. También es importante que los tengamos en cuenta. Yo insisto mucho ahorita, por ejemplo, en el proceso de la Cátedra de la Paz. Es un tema actual, posiblemente también pueda salir en este proceso. Lo mismo que uso de recursos como la tecnología y demás, ya que vinimos hablando de ambientes de aprendizaje alternativos. Entonces, importante eso dentro de esta documentación. Después de que encontramos eso, ya nos explican un poco lo que es, cómo van a encontrar la hoja de respuestas, que no nos perdamos como en el proceso, ¿sí? Que tenemos que de hecho escribir, yo creo que es lo primero que tenemos que hacer, los apellidos y nombres, el número del registro, la cédula, el cuadernillo, la forma, es como lo que va a salir al respecto. Ya después nos van a pedir, cuando vamos a diligenciar, pues que nos piden la firma, que tengamos en cuenta como el lápiz de mina negra, evitar marcar más de una respuesta. Si tenemos que cambiar alguna respuesta, pues tenemos que borrar todo lo que ya hemos marcado, verificar el número de la respuesta con el número del ítem, tener en cuenta también pues todo ese proceso, digamos, técnico también de responder, ¿no? Cómo marcar la respuesta, si va a ser ABC, pues marcar la respuesta que nosotros consideramos es la correcta. Y lo que les decía acá al principio, cuando estábamos hablando de los contenidos, los ejes temáticos que evalúan en cada una de las, digamos, de los cargos, pues los vamos a encontrar en el link que aparece en esta guía y que nos lleva hacia la universidad. Y realmente aquí lo que nos piden también es precisamente empezar a incluir, lo podemos ingresar digitando el número de nuestra cédula, el número de identidad. Aquí nos hacen esa claridad alrededor de lo que ha planteado la Universidad Libre. Bueno, sigue es cómo se calificarán las pruebas. Ya aquí nos habla un poquito más, que yo creo que esto podemos desglosarlo un poco más. Nosotros nos interesa mucho es entender ahorita las preguntas alrededor de la prueba. Entendemos aquí pues ya hay un grupo se realizará por grupos de referencia. Acá es que se va a notificar de 0.00 a 100.00, es decir, va a tener 2 décimas, punto con 2 cifras decimales, así lo plantea acá. Entonces, eso pues lo podemos como ir revisando más adelante de manera más tranquila. ¿Qué indicaciones y aspectos se deben tener en cuenta para la aplicación de la prueba? También ya que estamos acercándonos, qué bueno que podamos desglosar esto un poco más. Lo vamos a hacer dentro de la escuela pedagógica también, pero se recomienda que tengamos claridad sobre el sitio de presentación, tengamos claridad sobre la hora también. Entonces, importante, nos va a llegar al correo, ¿sí? Nos han dicho que nos va a llegar la citación, entonces tener en cuenta eso. Nos aparece también la cantidad de OPEC por cada entidad territorial en zona rural y en zona no rural, ¿sí? Eso nos va a llegar también para entender ese proceso. Y aquí ya nos va dando claridades, antes de incluso de que nos citen, del horario y tiempo de aplicación de la prueba. El domingo 25 de septiembre se mantiene, se abre a las 7:15 y se da inicio a las 8 en punto. ¿Con cuánto tiempo contamos? Con 5 horas para responder la prueba de especificaciones y conocimientos pedagógicos para el contexto rural. Para la prueba de actitudes y competencias básicas del contexto no rural y la prueba psicotécnica para ambos contextos. Todo de 8 a 1 de la tarde. Entonces, creo que es un buen horario, ¿no?
Y hace una claridad que el ingreso solamente se va a dar hasta las 8:30. Si usted ya llega a las 9, a las 10, pues teniendo en cuenta esta guía de orientación, pues no se va a plantear. Otra cosa es que debemos permanecer mínimo 2 horas y hasta que se realice todo el procedimiento pues, de acompañamiento y seguimiento, verificación con huellas dactilares, hasta que se firmen todos los formatos, pues debemos permanecer en el aula, no nos podremos retirar, ¿sí? No entendiendo eso, entonces hay que ser puntuales, también podemos revisar eso más adelante. Los documentos, acá nos hacen la claridad pues de los documentos que son válidos para la identificación, la cédula, ¿sí? Y también qué sucede en el caso de pérdida de cédula, que el tema de la contraseña, cómo debe uno presentarse, los elementos para diligenciar las pruebas, nos aparece aquí, que también son aspectos fundamentales, ¿no? Nos hacen unas sugerencias, que qué bueno que podamos tenerlas en cuenta, llegar 45 minutos antes, esperar a que nos llamen ahí en el ingreso, atender a las indicaciones del jefe de salón, leer cuidadosamente las instrucciones, leer cada ítem, esperar en el salón en caso de terminar antes de, y hay que esperar que pues, estar atentos a los procesos de impresión dactilar, ¿no? Y estos elementos que los podemos profundizar, reitero, lo hoy fundamental es la estructura de la prueba. Entonces, qué importante que podamos entender eso. Así como hay orientaciones frente al proceso, pues también hay unas prohibiciones que los mencionan acá, que está prohibido el ingreso de maletines, morrales, libros, revistas, códigos, normas, hojas, anotaciones, cuadernos y todo lo que se asemeje a eso, ¿no? Entonces tampoco podemos ingresar aparatos electrónicos, calculadoras, celulares, bueno, todo lo demás, cámaras de video, incluso los muchos que utilizan el reloj inteligente, pues aquí aparece que no es viable este proceso. Menciona la invalidación de la prueba, esperamos que ninguno tenga ese procedimiento para que pues no afecte su proceso de ingreso al sistema especial de carrera docente. Hace unas recomendaciones importantes de no salir del salón y, en fin, ese tipo de cosas. Hace claridades sobre las situaciones de discapacidad, cómo va a ser la publicación de las pruebas, ¿sí? Que todavía no se conoce obviamente las fechas, las reclamaciones, cómo se va a dar dentro de los procesos normativos y luego aparece la referencia. Bien, pero lo que nos convoca el día de hoy acá es la guía de orientación, la estructura de las preguntas, entender las dinámicas y finalizo este video siendo muy recurrente en revisar si usted de su cargo, cuáles son esos lineamientos nacionales, esa referencia nacional a esta convocatoria. Importante que usted conozca eso, esa especificación de su área. Es clave, es importante que nosotros podamos entender eso, el aspecto disciplinar, el aspecto pedagógico y el aspecto normativo. Hay una documentación que nos ayuda, claro, referentes nacionales, referentes de apoyo, documentos guía 34, guía 31, las guías de explicación de cada uno de lo normativo alrededor del sistema de evaluación 1290, alrededor de la 1620, la ley de infancia y adolescencia, la 1421 de la educación inclusiva. Esos elementos son fundamentales y cada una de esa normatividad pues trae una guía que es importante. Y la guía del plan de mejoramiento, donde aparecen, por ejemplo, para el caso de los directivos, muy claro las áreas de gestión institucional y normado también o referenciado esas afirmaciones en cada una de ellas, junto con la guía 31, que son con las competencias funcionales y comportamentales de los docentes. Nosotros estaremos atentos a seguir profundizando, reiteramos, no solamente en la parte técnica de entender, de responder a las preguntas, sino fortalecernos. Tenemos una consigna desde la escuela pedagógica que orientamos este proceso y que ya llevamos con el grupo de estudio trabajando, y es que aprendamos, ¿sí? Y el aprender nos va a dar como resultado pues tener una favorabilidad en este tipo de procesos, en esta prueba, sobre todo porque está mucho en juego. Entonces, eso es fundamental, profes. No me voy a alargar más. Y vamos nosotros de hecho, ya llevamos 30 minutos explicando y creo que es un proceso normal, digamos, de tiempo para explicar esta guía. Si tenemos más preguntas, pues se los pueden dejar ahí debajo del video y
pues vamos a sacar el tiempo para poder explicarles un poco al respecto. Muchas gracias por su atención y seguiremos atentos a este proceso de convocatoria.